La piedra tallada es una reliquia fascinante. Perdida durante cientos de años, volvió a aparecer a finales del siglo XIX. Una piedra tallada con uno de los documentos jurídicos más importantes de todos los tiempos. 1200 años antes de que los israelitas fueran apresados, un rey babilónico hizo tallar esta piedra con las leyes que llevan su nombre, el Código de Hammurabi. Estas escrituras pueden ser interpretadas como las precursoras de los códigos legales que se detallan en los libros Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En las sociedades que solo transmitían sus conocimientos y leyes oralmente, los precedentes eran muy importantes. Pero cuando se pusieron por escrito, aquellos que las escribían tenían un poder inmenso. El Código de Hammurabi ha tenido gran influencia en casi todas las civilizaciones que han seguido a Babilonia. Hoy en día, incluso algunos de sus métodos de juicio más primitivos sobreviven en su forma original. Hammurabi describía un rito llamado la ordalía, una prueba dolorosa, incluso a veces mortal, de culpabilidad o inocencia. En algunas remotas tribus beduinas todavía se practica la ordalía de la misma manera que en el tiempo de Hammurabi. En estas imágenes, un líder espiritual, llamado el Mubashi, juzga a los acusados tras examinar sus lenguas después de lamer una cuchara de hierro calentada al rojo. Estos hombres han sido acusados de robo. Se tienen que someter a la ordalía o, por defecto, ser declarados culpables. Los familiares miran ansiosamente mientras los jóvenes se preparan para el doloroso rito. El agua no alivia el dolor. Lo que se pretende es purificar al bebedor y prepararlo para el juicio. El Mubashi reza y después examina las lenguas chamuscadas buscando una señal divina. Solo el Mubashi puede dictar sentencia y solo él determinará el destino de los hombres. Finalmente, el veredicto. Uno de los hombres es hallado inocente, lo que alivia grandemente a su familia. El otro no es tan afortunado. Declarado culpable, será castigado por su crimen. La ordalía es, en el mundo moderno, una herencia de Hammurabi. Pero las leyes de Hammurabi alcanzaban el presente de manera más directa aún, a través de la Biblia. No robarás. No desearás a la mujer de tu prójimo. Los 10 mandamientos son la base de la ley bíblica, pero representan tan solo el principio de una compleja serie de códigos y alianzas del Viejo Testamento. Y en estas leyes se oye la voz de Hammurabi claramente. Hammurabi estableció las leyes, aunque no innovó demasiado. Simplemente puso por escrito las leyes que habían funcionado durante cientos de años. Ojo por ojo, diente por diente y principios similares, muchos de los cuales están sistematizados jurídicamente hoy en día. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. Así que en realidad todo lo que hizo Hammurabi convirtió a Babilonia en lo que es y en lo que será bajo el dominio del neobabilonio Nabucodonosor, que la convertirá en la gran metrópolis del mundo antiguo.
En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo. En el 1000 a.C., Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Mientras tanto, la ciudad de Asur dominaba el norte con un estado rival, Asiria. Pronto los gobernantes de la región, como las arenas de los desiertos, llevarán a cabo un increíble cambio. Babilonia luchará por la obtención del poder contra el norte de Mesopotamia, el hogar de los soldados más antiguos del mundo. Los asirios. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y más despiadados. Los asirios, que eran semitas, llevaban habitando Mesopotamia desde hacía al menos 4000 años. En el siglo IX a.C., sus conquistas ya se habían extendido mucho más allá de Asur, la capital y principal ciudad de Asiria. Del 885 a.C. al 860 a.C., el rey asirio Asurnasipal II se concentró principalmente en los asuntos militares. Quería construir una nueva Asiria. Más de 100 años atrás había sido una gran potencia y Asurnasipal estaba decidido a que volviera a serlo. Todo su gobierno estaba centrado en asuntos militares. La campaña de Asurnasipal sirvió de ejemplo para los futuros reyes de Asiria, que construyeron imperios de manera despiadada y decidida. Los relieves esculpidos en las paredes de los palacios de los reyes asirios muestran a los soldados haciendo pedazos las murallas de las ciudades enemigas. Se ven barcos de guerra con artefactos. Se ven carros de guerra. Se ve todo el calvario. Se ve a la infantería excavando túneles bajo las murallas de las ciudades que están sitiando. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y cada vez más despiadados. Asurnasipal fue terriblemente cruel con los prisioneros de guerra y con sus propios súbditos cuando protestaron por la subida de impuestos. Intentaba imponer su criterio de la manera más brutal posible. Describía con detalles truculentos cómo despellejaba a la gente, poniendo las pieles en las murallas de la ciudad y haciendo montañas de cabezas decapitadas. Algo realmente horrible. Según los historiadores, es muy probable que esto no lo hiciese en todas partes. Elegía una ciudad y la utilizaba de ejemplo para aterrorizar a todo el mundo. Cuando murió Asurnasipal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Los reyes asirios querían ser los reyes del universo, dominar el mundo. Pero no sabían lo grande que era el mundo. Lo único que les importaba era ellos mismos y Babilonia. Si Babilonia no estaba dentro de ese universo, no les interesaba. Yo creo que en realidad necesitaban creer que tenían el control. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Así que Asiria puso en práctica algunas tácticas. Subió al trono a su propio rey de Babilonia. Decidieron darle el trono al hijo de un rey asirio, que gobernaría Babilonia. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. A pesar de que los asirios eran muy poderosos,
seguían teniendo la sensación de ser culturalmente inferiores con respecto a Babilonia. Veían a Babilonia como una fuente de conocimiento, con su cultura cuneiforme, y seguramente les veían como los americanos vieron a Inglaterra en el siglo XIX, como un sitio donde encontrar auténtica literatura, teatro y cosas por el estilo. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero esta era tan antigua que les tenían un enorme respeto. Pero esto cambió a principios del 704 a.C. con el reinado del rey asirio Sennacherib. Su ejército avanzó hacia el sur varias veces para crear conflicto en Babilonia. Puso en el trono de Babilonia a un rey que utilizó de títere y luego lo sustituyó por su hijo, el príncipe heredero. Era su hijo preferido, el mayor, que se convertiría en el rey de Asiria después de él. Creía que supuestamente a los babilonios les estaba haciendo un gran favor ofreciéndoles a su hijo. En el 668 a.C., el hijo de Sennacherib, Ashur-nadin-shum, fue capturado y matado por un soldado del ejército invasor. Sennacherib culpó a los babilonios por no haber sabido protegerle y defenderle. Su relación con los babilonios fue empeorando hasta que al final hizo lo que era en cierto sentido impensable: atacó Babilonia. Y fue algo realmente brutal. Golpeé al enemigo con la fuerza de una tormenta enfurecida. Aniquilé al enemigo con flechas y lanzas. Aplasté sus cuerpos. Les corté las gargantas como si fuesen corderos. Destruyó la ciudad, quemó los edificios, arrasó los templos, cogió las estatuas de los dioses y ordenó a sus soldados que las destruyeran. Eso era una verdadera profanación, un sacrilegio. Entonces maldijo la ciudad. Dijo: nadie podrá reconstruir Babilonia en 70 años. Las acciones de Sennacherib enfurecieron a los asirios, que creyeron que la destrucción de Babilonia atraería la ira de los dioses. Incluso los miembros de su propia familia estaban descontentos con él. Su propio hijo le mató. Circulaban dos historias sobre cómo había muerto. Una era que había sido apuñalado, y la otra que su hijo había cogido una enorme estatua de un toro y se la había tirado a su padre, cayéndole a este encima. ¡Qué manera más horrible de morir! Después de la muerte de Sennacherib, en el 680 a.C., su hijo pequeño, Asarhadón, se convirtió en el rey de Asiria. Inmediatamente quiso reconstruir Babilonia y corregir el enorme error que, según él, había cometido su padre. Aún así, él sabía que no sobreviviría a la maldición de los 70 años, grabada para la posteridad en una tablilla de barro. Desesperado, Asarhadón consultó a los sacerdotes y descubrió algo asombroso. Descubrió que no eran 70 años después de todo. Habían estado leyendo la tablilla al revés y en realidad eran 11 años, porque la manera como se escriben los números en cuneiforme, 70 al revés es 11. De ahí la confusión. Solo tenía que esperar 11 años. Asarhadón ordenó que se reconstruyese la ciudad. Utilizó los botines obtenidos en sus conquistas para ayudar a financiar la construcción.